Imagina una historia en la que se cruzan la traición y la justicia, en la que la determinación de una mujer desafía las normas sociales y en la que su valentía le garantiza un lugar en la línea de los reyes e incluso del Mesías. La historia de Tamar está marcada por la inteligencia, la estrategia y la providencia divina. Es un relato poderoso que muestra cómo Dios puede convertir los escándalos en redención. Quédate con nosotros para adentrarte en este fascinante y a menudo incomprendido relato de las Escrituras. El viaje de Tamar comienza en el capítulo 38 del libro del Génesis, un pasaje que, a primera vista, parece una interrupción en la historia de José. En este punto nos encontramos con Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, que se ha alejado de su familia y se ha establecido entre los cananeos. Allí se casó con una mujer del lugar y tuvo 3 hijos, Onán y Selá. Con el paso del tiempo, Judá dispuso que su hijo mayor, se casara con Tamar. Poco se sabe de sus orígenes, pero es posible que Tamar procediera de una familia noble entre los cananeos. Lo que sí sabemos es que era una mujer de gran resistencia y determinación, características que definirían su historia. Sin embargo, el matrimonio de Tamar con fue breve y estuvo marcado por la tragedia. La Biblia no nos da muchos detalles sobre el comportamiento de solo nos dice que era malvado a los ojos del Señor y que por eso Dios le quitó la vida. Este relato deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué tipo de maldad practicaba ¿Fue cruel con Tamar? ¿O su comportamiento reprobable abarcaba otros aspectos de su vida? Aunque no tenemos estas respuestas, sí sabemos que su muerte cambió por completo el destino de Tamar. En aquella época, la posición social y el futuro de una mujer estaban directamente relacionados con su marido y sus hijos. Sin heredero, Tamar se encontró en una situación vulnerable, sometida a la pobreza y al desprecio de la sociedad. Sin embargo, la ley del levirato, una práctica común en el mundo antiguo, ofrecía una solución. Según esta tradición, cuando un hombre moría sin dejar hijos, su hermano menor tenía la responsabilidad de casarse con la viuda y engendrar un heredero en nombre del difunto. De este modo, el linaje del difunto continuaba y la viuda quedaba protegida dentro de la familia. Basándose en esta práctica, Judá ordenó a su segundo hijo, Onán, que se casara con Tamar. Sin embargo, Onán no tenía ningún interés en cumplir con su obligación. Sabía que cualquier hijo que tuviera con Tamar no sería considerado suyo, sino de y que esto disminuiría su propia parte de la herencia familiar. Por esta razón, impidió deliberadamente la concepción, evitando generar descendencia para su hermano muerto. Este acto egoísta e irrespetuoso enfureció a Dios, y al igual que Onán también fue asesinado. Ahora Tamar se encontraba aún más frágil. 2 veces viuda y sin hijos, se encontraba en una posición peligrosa, dependiente de la buena voluntad de su familia para su protección y sustento. Judá, temeroso de perder a su tercer hijo, Selá, dudó en cumplir la costumbre del levirato. Prometió a Tamar que cuando Selá creciera podría casarse con él. Sin embargo, esta promesa era vacía. En realidad, Judá veía a Tamar como una mujer maldita, creyendo que de algún modo era responsable de la muerte de sus hijos. Sin valor para enfrentarse directamente a la situación, envió a Tamar de vuelta a casa de su padre con el pretexto de esperar a que Selá madurara. De lo que no se daba cuenta era de que, al negarle a Tamar su derecho, estaba cometiendo una gran injusticia. Pasó el tiempo y Tamar se dio cuenta de que la habían engañado. Selá ya era adulta, pero Judá nunca actuó para cumplir su promesa. Tamar se quedó viuda, sin perspectivas y sin la seguridad a la que tenía derecho. Pero en lugar de aceptar su destino, decidió actuar. Se enteró de que Judá,
ya viudo, se dirigía a Timná para esquilar sus ovejas. Este acontecimiento era una ocasión muy concurrida que solía ir acompañada de celebraciones. Para Tamar, era la ocasión perfecta para reclamar lo que le pertenecía. Decidida, ideó un audaz plan. Tamar se quitó la ropa de luto y se cubrió con un velo para ocultar su identidad. Se colocó junto al camino por el que pasaría Judá, cerca de la entrada de la ciudad. Vestida así, podría haber sido confundida con una prostituta de culto, algo habitual en los rituales religiosos de los pueblos de aquella región. Cuando Judá la vio, no la reconoció y se acercó a ella, proponiéndole un encuentro. Tamar aceptó, pero le pidió una prenda antes de consumar el acto, ya que no disponía de pago inmediato. Como garantía, exigió 3 objetos personales de Judá: su sello, su cordón y su bastón. Estos objetos eran símbolos de la identidad y autoridad de Judá, algo comparable a una firma en la actualidad. Tras el encuentro, Tamar regresó a casa, se quitó el velo y volvió a vestirse de viuda, esperando las consecuencias de su acción. Poco después, se dio cuenta de que estaba embarazada. La noticia llegó a oídos de Judá, quien, ignorante de la verdad, se puso furioso. Para él, Tamar había deshonrado a su familia y merecía ser castigada. Indignado, ordenó que la llevaran ante él para quemarla, un severo castigo por el supuesto delito de adulterio. Pero Tamar estaba preparada. En el momento de su comparecencia, envió a Judá los objetos que había recibido como prenda y declaró: «Estoy embarazada del hombre a quien pertenecen estas cosas». Cuando vio los objetos, Judá no pudo negar la verdad. La realidad le golpeó como un mazazo. Él mismo era el responsable del embarazo de Tamar. Delante de todos, Judá declaró: «Ella es más justa que yo, pues no se la di a Selá, mi hijo». Con esta confesión, reconocía su culpa y la injusticia que había cometido. Tamar, que estaba a punto de ser condenada, se rehabilitó por completo ante su familia y su comunidad. Este giro no solo salvó a Tamar, sino que cambió el curso de la historia de Judá. Él, que antes había actuado de forma egoísta e irresponsable, se vio obligado a enfrentarse a sus faltas. El valor y la astucia de Tamar sacaron a la luz la verdad, desenmascararon la hipocresía y llevaron a Judá a reconocer sus errores. Pasaron los meses y Tamar llegó al momento del parto. Para su sorpresa, no esperaba un solo hijo, sino gemelos. Durante el parto, ocurrió algo insólito. Uno de los bebés salió del vientre y la comadrona le ató rápidamente un hilo rojo alrededor de la muñeca para marcarlo como primogénito. Sin embargo, retrocedió y su hermano nació antes que él. A este niño se le llamó Pérez, que significa el que rompe, porque había roto el orden natural del nacimiento. El segundo bebé, que inicialmente parecía ser el primogénito, recibió el nombre de Sera. Este detalle del nacimiento de los gemelos encierra un profundo simbolismo que refleja un patrón recurrente en las Escrituras, donde Dios elige caminos inesperados para cumplir sus propósitos. La historia de Tamar, que comenzó con dolor e injusticia, terminó con redención y propósito. Sus hijos continuaron el linaje de Judá, que más tarde daría lugar al nacimiento del rey David y siglos más tarde del propio Jesucristo. Tamar, una mujer que parecía destinada al olvido, se convirtió en una figura esencial en la historia de la redención. Su valor e inteligencia desafiaron las convenciones y le aseguraron un lugar en el plan divino. Incluso en medio de la adversidad, no renunció a luchar por lo que le pertenecía por derecho, y su persistencia transformó su destino. La historia de Tamar no solo cambió su propio destino, sino que también transformó la trayectoria de Judá. A partir de ese momento,
Vemos a un hombre diferente del que una vez engañó a su nuera y la trató como una maldición. Judá empezó a actuar de forma más responsable y se convirtió en una pieza clave en la historia del pueblo de Israel. El impacto de este cambio puede verse más tarde, cuando Judá y sus hermanos se enfrentan a una gran crisis. Durante la hambruna que asoló la tierra, fueron a Egipto en busca de comida y se encontraron frente a José, el hermano al que habían vendido años antes. Sin saber que estaban frente a él, le suplicaron ayuda. En ese momento, Judá mostró un corazón cambiado. En un acto de sacrificio, se ofreció como garantía en lugar de su hermano Benjamín, algo impensable para el Judá de años atrás. Este gesto demostró que había aprendido de sus errores y había madurado. Su encuentro con Tamar fue el punto de inflexión que le llevó a convertirse en un hombre más justo y digno de su futura posición en la historia. Pero el legado de Tamar no se limitó a cambiar a Judá. Sus hijos, Pérez y Seraj, marcaron el inicio de un linaje que sería fundamental en la historia bíblica. Pérez, en particular, adquirió un papel destacado. A lo largo del Antiguo Testamento, sus descendientes se convirtieron en los principales entre las tribus de Judá. Años más tarde, cuando los israelitas regresaban del exilio en Babilonia, los líderes de la línea de Pérez fueron reconocidos como figuras importantes en la restauración de Jerusalén. Esto demuestra que la influencia de Tamar no fue fugaz, sino que se mantuvo a lo largo de las generaciones. La historia de Pérez y Seraj también refleja un patrón que aparece repetidamente en la Biblia. Dios elige a los menos probables para cumplir sus propósitos. En varias ocasiones, el hijo menor supera al primogénito, rompiendo con la tradición de la época. Así ocurrió con Jacob, que recibió la bendición de Esaú, con José, que se convirtió en gobernante de Egipto por encima de sus hermanos mayores, y más tarde con David, el hijo menor de Jesé, elegido por Dios para ser rey. Pérez siguió este mismo patrón. Aunque Seraj fue el primero en alcanzar y recibir el hilo rojo de la primogenitura, fue Pérez quien nació primero y continuó el linaje que daría lugar a David y más tarde a Jesucristo. Este detalle del nacimiento de los gemelos es un poderoso mensaje de que Dios a menudo desafía las expectativas humanas y escribe la historia de maneras inesperadas. Otro aspecto fascinante de la historia de Tamar es que, a pesar de sus orígenes cananeos, fue incluida en el linaje del Mesías. En el contexto bíblico, esta inclusión es sumamente significativa. En el Evangelio de Mateo, cuando se presenta la genealogía de Jesús, Tamar es una de las pocas mujeres mencionadas junto a Rahab, Ruth, Betsabé y María. Todas ellas tenían pasados marcados por desafíos y circunstancias inusuales, pero Dios las eligió para formar parte de su obra redentora. Esto demuestra que desde el principio, la salvación no estaba destinada solo a un grupo específico, sino a todos los pueblos. Tamar, siendo extranjera, desempeñó un papel fundamental en el cumplimiento del plan de Dios. Su historia demuestra que Dios no se limita a las convenciones humanas, sino que actúa a través de personas inverosímiles para cumplir sus propósitos. Además, Tamar nos enseña la justicia y el valor. En una sociedad en la que a menudo se privaba a las mujeres de voz y derechos, ella no aceptó pasivamente el destino que se le imponía. Por el contrario, trató de garantizar su seguridad y la continuidad del linaje de Judá, algo a lo que, según las costumbres de la época, tenía legítimo derecho. Su actitud puede parecer controvertida, pero al actuar puso al descubierto la hipocresía de Judá y forzó un ajuste de cuentas que condujo a un resultado justo. Con ello, Tamar nos enseña que, incluso frente a grandes desafíos, el valor y la determinación pueden cambiar el curso de la historia. Sus hijos,
Su descendencia e incluso la transformación de Judá fueron fruto de su decisión de no aceptar la injusticia. Tamar podría haberse conformado y pasar el resto de su vida olvidada, pero su fe y su audacia aseguraron que su historia fuera recordada y su legado perdurara. El impacto de su historia ha traspasado generaciones y ha llegado hasta nosotros. Tamar nos muestra que Dios puede utilizar cualquier situación, por difícil que parezca, para cumplir sus planes. Su historia no trata solo de superación, sino de cómo Dios invierte situaciones de dolor e injusticia para traer restauración y propósito. El impacto de la historia de Tamar va más allá de su época. Su viaje nos enseña la importancia de la perseverancia, la justicia y la fe en medio de la adversidad. Aunque se enfrentó a traiciones y obstáculos, no se dejó silenciar ni olvidar. Su actitud cambió su destino y la convirtió en una pieza clave del plan de Dios para la redención de la humanidad. La genealogía de Jesús, recogida en el Evangelio de Mateo, refuerza este punto. Tamar es una de las pocas mujeres mencionadas, lo que demuestra la importancia de su papel en la historia bíblica. Su presencia no es un detalle insignificante, sino la prueba de que Dios valora a quienes luchan por la justicia y se niegan a ser víctimas de las circunstancias. Además, la inclusión de Tamar y otras mujeres en el linaje del Mesías desafía las expectativas culturales de la época. En una época en la que las genealogías tendían a hacer hincapié solo en los hombres, la Biblia hace hincapié en recordar a estas figuras femeninas que desempeñaron un papel esencial en la historia de la salvación. Esto nos muestra que Dios no se limita a las normas impuestas por la sociedad, sino que actúa de manera sorprendente para cumplir sus propósitos. Otro punto que vale la pena destacar es el simbolismo del nacimiento de Pérez y Seraj. La forma inesperada en que Pérez vino al mundo refleja un patrón recurrente en la Biblia, en la que Dios suele elegir a los improbables para dirigir. Esto refuerza la idea de que el plan divino no sigue las reglas humanas, sino que se manifiesta de maneras que desafían las expectativas y enseñan importantes lecciones sobre humildad y propósito. La historia de Tamar también nos recuerda que Dios es un Dios de justicia. A pesar de las dificultades a las que se enfrentó, Tamar no fue olvidada. Su lucha por sus derechos fue reconocida y resultó en su restauración dentro de la familia de Judá. Del mismo modo, Dios sigue obrando en favor de los que son agraviados y buscan su intervención con fe y determinación. Además, el desenlace de esta historia nos da una lección de arrepentimiento y transformación. Judá, que al principio actuó de forma egoísta e irresponsable, reconoció sus errores y cambió de conducta. Este proceso de redención es un poderoso mensaje sobre cómo Dios puede transformar los corazones y restaurar las relaciones, incluso después de graves fracasos. El impacto de este aprendizaje se ha extendido a través de las generaciones. La tribu de Judá se convirtió en el linaje de los reyes de Israel, culminando en el nacimiento de Jesucristo. Esto significa que, sin el valor y la inteligencia de Tamar, la historia podría haber tomado un rumbo diferente. Su acción fue esencial para que se cumpliera el plan de Dios. Por último, la historia de Tamar nos enseña que Dios puede utilizar cualquier circunstancia para cumplir sus planes. Incluso cuando todo parece perdido, Él obra en medio de las dificultades para traer redención y propósito. La historia de Tamar es la prueba de que Dios puede convertir el sufrimiento en victoria y hacer que incluso las situaciones más adversas sirvan a un propósito mayor. Si esta historia te ha inspirado, imagina cuántas otras lecciones podemos aprender explorando las Escrituras. Quédate con nosotros
para conocer más historias increíbles que muestran cómo Dios actúa en la vida de las personas y revela su gracia de maneras sorprendentes. No pierdas la oportunidad de aprender más sobre estas fascinantes historias. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Descubramos juntos las maravillas de la Biblia y aprendamos valiosas lecciones para nuestras vidas.